Muchísimas gracias. Qué lindo recibimiento. Esta es la quinta vez que me toca estar en Guatemala, que es un pueblo que resiste y que resiste de verdad. Es un honor para mí que me hayan invitado los amigos de AFI, los amigos de MAR, los amigos de la Escuela de la Libertad a semejante evento. Tenemos hoy más de 1.500 personas. Hay gente que incluso está afuera viéndonos. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por estar interesados en este tipo de temas que son determinantes de cara a lo que viene. Miren, no quiero hacer demasiada introducción porque tengo una hora y van a ver que esta hora en realidad va a quedar un poco chica porque hay mucho de qué hablar. La conferencia va sobre globalismo y globalismo es un término, es un concepto político de reciente uso, con lo cual cabe empezar por allí. ¿Qué vamos a hacer en esta conferencia? Vamos a explicar qué es el globalismo, cómo funciona y cómo se está planteando en estos momentos la lucha de los patriotas contra los globalistas. Les decía que el globalismo es un concepto político muy nuevo. La palabra tiene como mucho 10 años. 10 años y todavía a la gente le suena en la cabeza como otra palabra un poco más familiar, que es la de globalización. ¿Quiénes han escuchado la palabra globalización? Levante la mano. Prácticamente todos. Ahora, siendo francos, por favor, siendo sinceros, ¿cuántos han escuchado la palabra globalismo? Levante la mano. Son bastante menos. Son bastante menos. Y son bastante menos porque la palabra tiene menos tiempo de uso. Globalización y globalismo no es lo mismo. Globalización es un concepto que aparece en la década de 1980 en el contexto de las universidades y de las facultades de ciencias económicas y de comercio internacional. Esta palabra, este concepto, es de tipo económico y remite a una situación que empieza a vivir el mundo a partir de la década de 1980, que es la aceleración planetaria de los intercambios comerciales y financieros. A partir de esa década se da una explosión en el sector tecnológico de las comunicaciones y de los transportes que permiten comerciar entre distancias cada vez más grandes hasta cubrir todo el planeta. ¿Qué es la globalización? Es una situación en la cual uno puede tocar un botón y mover su capital de una punta del mundo a otra punta del mundo. Tocar otro botón y contratar a un empleado que vive en la India. Nunca vas a conocer a tu empleado personalmente, pero ese tipo ya es parte de tu empresa y trabaja para vos. O viceversa, vos mismo desde Guatemala podés postularte para un trabajo de una empresa que lo requiere en Europa. Y quizás si tenés suerte terminás siendo contratado. La globalización implica poder tocar otro botón y comprar mercadería que me la traen directamente desde la China hasta la puerta de mi casa. O por qué no, yo vender esa mercadería desde mi casa hacia cualquier otro planeta. Globalización es una situación económica y es una buena situación económica. Es decir, acelerar los intercambios comerciales entre los países es algo bueno, es algo positivo. Globalismo es una cosa muy distinta. Globalismo es un concepto político. Los conceptos políticos remiten a la forma en que los hombres se relacionan con el poder. Por ejemplo, democracia es un concepto político. República es un concepto político. Gobierno, Estado, Constitución, ley, son conceptos políticos. Al contrario, oferta, demanda, productividad, trabajo, son conceptos económicos. Cuando decimos globalismo, estamos refiriéndonos a un nuevo contexto de dominación política cuyo centro de gravedad, síganme con esto que puede ser un poco complicado, pero esta conferencia está pensada como una clase universitaria. Mis conferencias suelen ser pensadas de esa manera porque hay un déficit en todas las sociedades de Occidente, hay un déficit de formación política.
en la cual solo aquellos que estudiamos ciencias políticas o carreras similares salimos conociendo la política, pero los ciudadanos que no estudian estos temas habitualmente los desconocen. Entonces yo aprovecho mis conferencias para plantearla como si estuviésemos en una clase universitaria de ciencia política. Tiene sus complejidades, pero no se preocupen que todo va a quedar muy claro cuando esto finalice. Decía, globalismo. Bueno, muchas gracias. Decía, el globalismo remite a una situación muy novedosa en la que el centro del poder político empieza a desplazarse desde el viejo Estado nacional hacia organismos supranacionales. ¿Qué es un Estado nacional? El Estado nacional fue el centro de la política a partir del siglo XVII. En el siglo XVII, el Estado moderno aparece en el mundo con contornos bastante definidos. ¿Ustedes pensaban que siempre habían habido estados? Bueno, si eso es lo que ustedes pensaban, lamento decirles que estaban en un gran error. No siempre han habido estados modernos. Siempre han habido organizaciones para gestionar lo político. Pero el Estado moderno es una construcción relativamente reciente. Tiene apenas un puñado de siglos. ¿Cuándo nace? Nace alrededor del siglo XVII. Y todo lo que nace puede también morirse. En ese sentido, el globalismo lo que viene a mostrar es que el Estado nacional, el Estado moderno, es insuficiente para manejar los hilos del poder. ¿Qué se empieza a poner por encima del Estado moderno? Se empieza a poner por encima del Estado organismos supraestatales. A ver si ustedes conocen algún organismo supraestatal. ONU, muy bien, excelente. Empezaron muy bien. ¿Por qué? Porque la ONU se crea en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Y el objetivo de la ONU, ¿cuál era cuando la crearon? La paz. Excelente, la paz. La idea era, miren, venimos de 2 guerras mundiales, necesitamos poner una autoridad por encima del Estado para que controle que no haya más guerras. Y así aparece la ONU en 1945. ¿En qué siglo les dije que había empezado a existir el Estado moderno? 17. 16, 17, me gusta más a mí más el 17. Y de hecho, en el 17 se publica el libro más importante de filosofía política moderna de un señor llamado Thomas Hobbes. Lo que ustedes ven a la izquierda es la tapa del libro, el Leviatán. ¿Cuál era la idea de Hobbes? Que viene a legitimar el Estado moderno. Es el gran filósofo del Estado moderno, Hobbes. Hobbes viene a decir, miren, en una situación sin Estado, el individuo por su naturaleza tiende a generar guerras de todos contra todos. Tiene que aparecer el Estado por encima de los individuos para amedrentarlos de modo tal que los individuos se llamen a la paz. El Estado es una criatura omnipotente que tiene por función terminar con la guerra civil. ¿Qué dijo la ONU en 1945? Necesitamos una autoridad por encima de los estados, caso contrario, los estados entran en guerra de todos contra todos. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que la lógica de la ONU es la lógica del Estado, pero es un Estado anómalo, porque el Estado moderno tiene una serie de componentes de los cuales los organismos supraestatales carecen. Por ejemplo, un territorio. Yo sé perfectamente cuál es el territorio del Estado guatemalteco. De hecho, cuando somos chicos nos muestran un mapa mundo donde están divididos, ¿no?, los territorios, y esas fronteras lo que demarcan es el espacio en el cual el Estado ejerce su soberanía. ¿Qué significa soberanía? Es el derecho del Estado a ejercer su dominio sobre su territorio. Si mañana otro Estado distinto del este quiere aplicar su propia ley, su propia agenda política en este territorio, tenés un conflicto internacional. Por ejemplo, Nicaragua quiere
aplicar sus políticas en un pedazo de Guatemala, tenés un conflicto primero seguramente diplomático, pero quizás, ¿por qué no?, eventualmente un conflicto incluso militar. El mundo desde el siglo XVII en adelante se organizó de esta manera. A cada estado le corresponde un territorio y le corresponde, por lo normal, una nación. La nación guatemalteca tiene el territorio guatemalteco sobre el cual existe y opera el Estado de Guatemala. Cuando aparece el organismo internacional, esta lógica se quiebra. El organismo internacional ya no tiene territorio, ya no tiene una población, ya no tiene una nación, sino que es una estructura burocrática que empieza a dominar sobre los estados nacionales que están bajo su paraguas. Esto empieza a pasar en 1945 con la creación de la ONU, que empieza a expandir además todos sus organismos especializados. ¿Qué organismo especializado conocen de la ONU? OMS, por ejemplo. ¿Qué es la OMS? Organización Mundial de la Salud. Pero hay muchos más. UNICEF, UNESCO. Miren qué interesante. De UNESCO se ha ocupado durante mucho tiempo de armar los manuales de educación sexual integral, o sea, ideología de género, para los niños en Guatemala. No sé si ustedes sabían y los han visto alguna vez. Los manuales de educación sexual en Guatemala vienen con el sello de UNESCO. O sea, un organismo internacional es el que termina definiendo la política educativa de un país como este. Eso es globalismo. Es cuando la política de una nación ya no se cocina dentro de esa nación, sino que se cocina en organismos supranacionales, supraestatales y empiezan a bajar hacia las naciones. Tenemos más o menos en claro el concepto. Si tenemos más o menos en claro la idea, yo puedo seguir. El globalismo tiene marcos ideológicos. Hemos dicho que institucionalmente el centro de gravedad del poder globalista se encuentra en organismos supraestatales, que no tienen un territorio definido, que no tienen una población definida, que son simplemente cáscaras burocráticas que deciden. ¿De acuerdo? Ahora, el globalismo también es una ideología. No es solo un régimen político, institucional, sino que también es un discurso político. Es un discurso ideológico. El discurso del globalismo dice más o menos así. Síganme con esto. El mundo en el siglo XXI enfrenta una serie de desafíos, urgencias, problemáticas, para las cuales el viejo Estado nacional se encuentra incapacitado para resolver. Por lo tanto, necesitamos redirigir el poder de los Estados nacionales hacia organismos supranacionales. ¿Cuáles son esas urgencias que vive el mundo del siglo XXI que los globalistas esgrimen para mostrarnos que urge darle más poder a los organismos internacionales? A ver si se les ocurre. Cambio climático, perfecto. Una de ellas es, sin dudas, cambio climático. Dado que el clima compete a todo el planeta por igual, dado que solo una nación no puede enfrentar la catástrofe climática, se necesita una autoridad que centralice las políticas climáticas de modo que todas las naciones ejerzan la misma política climática, que actúen todos como si fuesen un uno. Cambio climático es una de las excusas favoritas de la casta globalista. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? A ver. Natalidad, genial. Acá me dicen natalidad, exacto. Desde la segunda mitad del siglo XX, lo que hoy llamamos élites globocráticas o globalistas han despertado las alarmas de la natalidad, de la superpoblación. El mundo estaría enfrentando una superpoblación humana que haría que los sistemas se vuelvan insostenibles. Ese es un poco el relato. Por lo tanto, tenemos que acordar globalmente que vamos a empezar a controlar la natalidad en cada una de las naciones. Pero el plan para reducir la natalidad se cocina en la ONU. ¿Quién lo cocina? Un organismo especializado de la ONU llamado Fondo de Población de Naciones Unidas,
que en sus conferencias, por ejemplo, esto lo empezó en el año 74 en su Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en Bucarest, lo continuó en el 94 en su Conferencia de Población del Cairo, donde llamó al mundo a legalizar cuanto antes el aborto, con fines de reducción de población a todas luces, y después se incorporó en Agenda 2030, como lo vamos a ver a continuación. O sea, natalidad es otro gran ejemplo, sin dudas. ¿Qué otro más? Derechos humanos es un buen ejemplo, es decir, la idea de que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y por lo tanto no podemos particularizar jurídicamente que un Estado te lo vaya a proteger y por lo tanto necesitas autoridades globales que los definan y los protejan. Hay incluso algo más, por ejemplo, discursos de odio y fake news en Internet. Esto es un tema que va avanzando bastante rápido también. Es decir, hay un peligro en la red global que se llama Internet y es que los individuos se mienten entre ellos y generan fake news. Y además hay discursos de odio, por lo tanto necesitamos autoridades supranacionales que se encarguen de definir políticas para contrarrestar los discursos de odio en Internet. Les pongo un ejemplo. El día que Nicolás Maduro estaba asumiendo después del fraude electoral, ese mismo día la ONU, que se supone que tiene que velar por los derechos humanos, nada decía sobre Venezuela, sino que lanzaba su campaña contra los discursos de odio en las redes sociales. Hay incluso otro ejemplo que me llama la atención que no haya salido. Salud, pero ¿eso a qué te remite? Pandemias. Pandemias. La pandemia, por definición, atenta contra la salud a escala planetaria, por lo tanto necesitamos políticas sanitarias globales, definidas por autoridades sanitarias globales. Recientemente tuvo lugar el llamado Acuerdo de las Pandemias, que ya le da de antemano un gran poder a la OMS para la próxima pandemia. Los estados se han comprometido, esto fue hace 10 días, 10, 15 días. Se comprometen los estados a que la próxima pandemia la soberanía se va directamente hacia esta Organización de las Naciones Unidas que hizo un papel tan lamentable durante el COVID-19, dicho sea de paso. Entonces, ¿qué hace el globalismo? Insisto, el globalismo te dice, miren, el mundo enfrenta grandes desafíos, los estados nacionales son incompetentes para poder abordarlos, pero existe algo que es el poder internacional que sí se puede hacer cargo de estos problemas. Ahora, el globalismo tiene dos ideologías asociadas, dos ideologías con las que trabaja codo con codo. Ellas son, por un lado, el progresismo y por otro lado, el wokeismo. Han escuchado seguramente estas dos palabras, progresismo, wokeismo. No son exactamente lo mismo, pero son ideologías primas hermanas. Vamos a tratar de explicarlo de una manera, digamos así, simple. El progresismo político es la doctrina que supone que el progreso indefinido de la especie humana viene dado por la acumulación de derechos que la política le garantiza al ciudadano. Acumular más derechos significa acumular más progreso. Ustedes pueden identificar al político progresista porque sus campañas se basan en prometer más y más derechos. Y la gente termina pidiendo más derechos sin ser capaz de definir ni siquiera qué demonios significa un derecho. La realidad es que solo hay 3 derechos fundamentales y todo lo demás genera inflación de derechos. ¿Qué es la inflación en economía? Ustedes saben, seguramente. La inflación en economía tiene lugar, es un fenómeno monetario que acontece cuando se emite dinero. ¿Y qué pasa con ese dinero? Pierde valor. Exactamente. A ver, si fuese tan fácil como imprimir dinero, la pregunta es ¿por qué los políticos socialistas no imprimen millones para cada uno de los ciudadanos y todo el mundo se hace millonario? ¿Sería muy fácil? Bueno, sería muy estúpido. Porque en la misma medida en que te dedicas a imprimir millones para darle a todo el mundo, esos millones pasan a valer nada, nada. Hayek decía que los socialistas son socialistas pues no tienen ni idea de la economía. Bueno, evidentemente por eso terminan siempre destruyendo todos los países donde ellos gobiernan. Con los derechos pasa lo mismo.
Cuando vos multiplicás los derechos, en realidad estás dañando los tres derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos tres derechos fundamentales? Vida, libertad y propiedad. ¿Por qué son fundamentales? Pues porque sin vida no hay ningún otro derecho que sea operativo. Por lo tanto, necesito vivir para tener otros derechos. No puedo ejercer ningún otro derecho si soy un cadáver. Por lo tanto, número uno, el derecho base es el derecho a vivir. El segundo, el derecho a la libertad. El ser humano fue creado para ser libre. El ser humano, a diferencia del resto de las especies de este planeta, está caracterizado por su capacidad para la libertad. Por eso somos la única especie que puede reivindicar sus facultades volitivas. Ahora bien, para que mi libertad tenga sentido, necesito que se me resguarde mi derecho de propiedad. Caso contrario, si yo trabajo y el fruto de mi trabajo me es quitado a la fuerza por otro grupo de personas, yo no estoy siendo libre, sino que estoy siendo un esclavo al servicio de intereses ajenos. Vida, libertad, propiedad son los tres derechos fundamentales. Y son tres derechos que además requieren de la otra parte una mera abstención. Síganme con esto, por favor, que es sumamente importante. Si pueden entender esto, van a entender la gran estafa del progresismo y del socialismo. ¿Qué significa que yo tenga derecho a vivir? ¿Qué significa para ustedes que yo tenga derecho a vivir? ¿Significa que ustedes me tienen que dar la vida? No. ¿Qué significa entonces? Eso es, abstenerse, que ustedes se tienen que abstener de quitármela. Mi derecho a vivir implica para ustedes un no, no me mates. Eso significa. ¿Qué significa que yo tenga derecho a la propiedad privada? Por ejemplo, de este teléfono. ¿Qué significa para ustedes? ¿Que ustedes me lo tienen que comprar a este teléfono? ¿Me lo tienen que pagar? No. Significa que no me lo tienen que robar. Es tan simple como eso. Mi derecho a la propiedad les impone a ustedes una obligación. ¿Cuál es esa obligación? Abstenerse de quitarme el teléfono porque es mío. ¿Qué significa que yo tenga derecho a la libertad? Significa que ustedes tienen la obligación de no esclavizarme, no tratarme como una cosa de ustedes, no tratarme por medio de la fuerza, porque solo por la fuerza violentan mi voluntad. Ahora, hay otro grupo de derechos, o de pseudo derechos, que tienen una naturaleza muy distinta. Por ejemplo, viene un político progresista y dice, en campaña yo prometo derecho universal a la vivienda. ¿Qué implica para ustedes que yo tenga el derecho a la vivienda? Hay dos vías. Hay dos vías. O ustedes ponen parte del fruto de su trabajo de manera no voluntaria, sino coactiva, para que el Estado me pague a mí mi vivienda, o el Estado les obliga a ustedes directamente a construirme a mí la vivienda, con sus propias manos. En un caso violento los derechos de propiedad, en otro caso violento los derechos de libertad. ¿Qué significa que yo tenga el derecho a la identidad de género? El derecho a la identidad de género significa para ustedes que tienen que pagarme el disfraz. Claro, que el fruto de su trabajo va a ir en forma de impuestos a subsidiar mis hormonas, mis cirugías y demás. Estos son los que plantean las leyes de identidad de género. Más aún, significa que ustedes además van a estar coercionados en su libertad individual a la hora de estar obligados a tratarme a mí como lo que no soy, según mi autopercepción. Todo pseudo derecho, que son los derechos del progresismo, tienen algo en común, que es que generan coerción en la sociedad violentando el derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad. ¿En qué sentido esto funciona para el globalismo? Funciona para el globalismo porque va agigantando las obligaciones del Estado moderno hasta volverlo una máquina absolutamente inservible. Le sobrecarga las demandas al Estado y lo destroza por dentro. Y los individuos dicen, claro, el problema es el Estado. Yo tengo derecho a mi vivienda propia, pero cuéntenme ustedes en qué estado el derecho a la vivienda propia se cumplió. Yo no conozco un solo caso, ni un solo caso. Entonces, ¿a dónde va a mirar el individuo, el ciudadano? Va a reclamar a la autoridad supranacional
que es la que le ha también metido en la cabeza de que todos estos derechos eran legítimos. Por el otro lado tenemos el wokismo. Esta palabra es bastante más nueva. ¿Quién la ha escuchado? A ver, levanten la mano. Bien, pocos, ¿eh? Bueno, digamos que la mitad. Esto es una palabra, esto es un neologismo muy nuevo, un anglicismo que viene de woke, que viene de wake up. Es decir, los wokes serían los que han despertado y ahora pueden entender en qué consiste el sistema social donde opresores y oprimidos juegan un juego político permanente. El wokismo lo podemos definir de esta forma. El wokismo es la aceleración desmedida de lo que en ciencia política se conoce como la dialéctica del opresor y el oprimido. ¿En qué se basa el discurso de opresores y oprimidos? Se basa en separar a la sociedad en dos grandes grupos. En un lado tenemos opresores y en otro lado tenemos oprimidos. Como políticos somos garantes de la liberación de los oprimidos respecto de los opresores. El viejo marxismo se basó en esta dialéctica. ¿Cómo separó la sociedad en términos de clase social? Por un lado tenemos obreros, proletarios, pobres, como ustedes le quieran llamar, trabajadores, y del otro lado, ¿qué tenemos? Capitalistas, burgueses, ricos. Entonces, ¿qué hace el político de izquierdas? Dice, vótenme a mí para que yo aplaste al rico para darle al pobre. Finalmente, todos se terminan volviendo pobres, ya conocemos el final de la historia, menos el socialista que gobierna. Ese se vuelve muy, muy, muy rico. Esa es la historia del socialismo en el siglo XX y en el siglo XXI. Ahora, el wokismo hace una cosa un poco distinta. El wokismo toma ese modelo opresor-oprimido y lo inyecta en todo tipo de relación social. Lo mete en las relaciones familiares, en las relaciones de empresa, en las relaciones de iglesia, en las relaciones laborales, en todo tipo de relación de la sociedad civil. En ese sentido, el wokismo genera una situación más o menos como esta. Esto es una tabla. Podría ser mucho más grande, podría tener muchos más ejemplos, pero estos son algunos de los más conocidos hasta el día de hoy de las militancias woke. Por ejemplo, en términos de sexo, el ser humano tiene sexo. Si queremos dividir al mundo en opresores y oprimidos a partir del sexo, es muy fácil la ecuación resultante. El hombre es el opresor, la mujer es la oprimida, el sistema de opresión se llama patriarcado, y la militancia que surge de esto, ¿cómo se llama? Feminismo. Bien, estás atento. Tan acá, ¿no? Bien. En clave de orientación sexual, bueno, el heterosexual es el opresor, el LGBT es el oprimido, el sistema de opresión le llaman heteronormatividad, y la militancia resultante es el lobby LGBT. Fíjense ustedes que siempre es esta estructura. Identifico un opresor, identifico un oprimido, eso me genera un sistema de opresión y de ahí surge una militancia que va a combatir ese sistema de opresión. En términos de identidad de género, tenemos al transgénero que es oprimido por el cisgénero. ¿Han escuchado antes esto de cis? Algunos sí, otros no. Bueno, cis básicamente es la persona que se percibe con su cuerpo real. Es decir, lo que en otro tiempo hubiésemos llamado la persona normal. Ahora se llama cisgénero. Esto es parte de la batalla cultural y las luchas por el lenguaje, evidentemente. Esto es lucha por el lenguaje. El cisgénero, que es la persona que se percibe con su cuerpo tal como es, oprime al transgénero a través de un sistema de opresión llamado cisnormatividad. La militancia resultante es la ideología de género. Luego, en términos de raza, esto en Estados Unidos tiene un éxito tremendo. En términos de raza es muy simple. El blanco es el opresor, el negro es el oprimido, el sistema resultante se llama racismo y la militancia contra ese sistema puede tomar distintos nombres. Black Lives Matter se llamó en los Estados Unidos, también le llaman ahora genéricamente teoría crítica de la raza. Incluso en países donde no hay población afro, o casi no la hay, como Argentina, por ejemplo, donde el último censo marcó menos de 1% afro
en Argentina, igualmente en términos de raza se las ingenian para tener algo para decir. El kirchnerismo, por ejemplo, hablaba de las marronidades. Básicamente el blanco oprime al marrón y el marrón entonces tiene que... Esto parece una broma, pero se hicieron intentos desesperados. Incluso hubo un titular de The Washington Post en la final del Mundial, no sé si lo vieron, ¿por qué no hay más negros? ¿Por qué no hay negros en la selección argentina de fútbol? Y acusaban al país de ser racista porque no había ningún negro. Claro, es que casi no hay negros en el país. Esa es la realidad. Bueno. Esto tiene el wokismo, es decir, siempre es contrario al sentido común, siempre es retorcido. En términos de, por ejemplo, religión. En términos de religión, el opresor es el mundo cristiano, el oprimido son todos los demás, básicamente, y le llaman al sistema de opresión fundamentalismo religioso. Ahora, si vos te quejas del fundamentalismo religioso islámico, sos un racista, o un xenófobo, o un islamófobo. Todo esto está armado precisamente para proteger a unos, incluso cuando esos unos son a todas luces, digamos, reventadores de mujeres, destructores de LGBT, destructores de trans, pero bueno, tenés que más o menos hacerlo encajar porque esto se llama interseccionalidad. En términos de nacionalidad, el nacional del país en el que vive es opresor del inmigrante. Y si es inmigrante, es ilegal, pues mucho más oprimido va a estar. Y el sistema de opresión se llama xenofobia. En términos étnicos, los que tienen ascendencia europea son opresores, los que tienen ascendencia indígena son oprimidos, y el sistema se llama xenofobia, se llama neocolonialismo. Y la militancia resultante se llama indigenismo. Todo esto ustedes lo conocen perfectamente. Incluso la cosa a veces se presta para la risa. Por ejemplo, en términos de peso corporal, ya hay una militancia que ha definido muy especialmente en la academia norteamericana, ha constatado la existencia de un sistema de opresión llamado gordofobia, que se basaría en la opresión del flaco frente al gordo. Y ya hay en la Academia de Estados Unidos papers contra la gordofobia, departamentos de gordofobia, revistas académicas, journals contra la gordofobia. Esta locura incluso ha generado militancia política en México muy recientemente. En términos de edad, el adulto es el opresor, el niño es el oprimido a través del adultocentrismo. En términos de capacidades psiquiátricas, la persona cuerda oprime a la que está mal mentalmente, en algo que se llama capacitismo psiquiátrico. Y así en general el wokismo va avanzando en cada aspecto de la vida social e individual del individuo, marcando a través de la dialéctica opresor-oprimido nuevas minorías, nuevas militancias políticas y condenando supuestos nuevos sistemas de opresión. Todo esto tiene una lógica que hay que comprender para no caer en reduccionismos. Hay que comprender. ¿Por qué esto es funcional al globalismo? Porque te inyecta el virus de la guerra civil. Así de simple. El tejido nacional se descompone cuando vos le insertás la lógica conflictual de la política en el contexto de sus relaciones de todos los días. Si vos metés la disputa política en términos de sexo, de orientación sexual, de edad, de raza, de etnia, de nacionalidad, de capacidades físicas, de logros personales, de ingreso económico, tenés una guerra interna, tenés una descomposición de la sociedad. Esto es especialmente interesante cuando uno ve Estados Unidos. Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo en términos económicos y en términos militares. Ahora bien, para destruir esa nación es muy difícil hacerlo desde afuera, muy difícil. Le tirás un misil a Estados Unidos, todo está preparado para que ese misil nunca llegue a impactar contra nada. Te lo revientan en el aire. ¿Cómo haces para destruir Estados Unidos? Tenés que meterle un virus adentro de la sociedad. El wokismo ha estado reventando el tejido nacional de Estados Unidos durante muchos años. Ahora ha habido una gran reacción, de la cual vamos a hablar en instantes nada más, que le ha empezado a poner freno. Pero esto ha avanzado mucho, y mucho también en América Latina. ¿Cómo funciona el globalismo?
¿Cómo funciona el sistema de poder globalista? Miren, recién les decía, en la cúspide están los organismos internacionales, que son los que terminan definiendo las agendas políticas globales. Del lado derecho del esquema tenemos al sector privado y del lado izquierdo del esquema tenemos al sector público. Para impactar en un organismo internacional, para ser partícipe de sus agendas, la forma de hacerlo desde el sector privado es a través de una ONG. A través de una ONG que tenga peso suficiente como para ser incorporada dentro de estos organismos internacionales como voces autorizadas. ¿Se les ocurren, por ejemplo, algunas ONGs que están metidas en organismos internacionales? Planned Parenthood, por ejemplo, el Fondo de Población de Naciones Unidas, es manejado por Planned Parenthood. O sea, la corporación abortista más importante del mundo es la que determina mucho de lo que ocurre en el organismo demográfico de Naciones Unidas, por ejemplo. ¿Alguna otra ONG que se les ocurra? Soros, Open Society Foundations, ONU Mujeres, por ejemplo, que es la organización de Naciones Unidas que remite a los temas de género, es financiada en demasía, de una manera alevosa, por los capitales de Open Society Foundations. ¿Perdón? ¿Y cuál es esa? Sí, pero eso es una agenda de Naciones Unidas, no es una ONG. Amnistía Internacional, Oxfam, son organizaciones, son ONGs que tienen un impacto significativo dentro de organismos internacionales. Ahora, ONGs hay millones. Hay millones. Ahora, son muy pocas realmente las que, son pocas en términos de las que existen, las que realmente hacen un ingreso y hacen influencia sobre las decisiones de organismos internacionales. Esas ONGs, a su vez, suelen estar financiadas por el poder económico. Recién mencionábamos Open Society Foundations. Es la ONG de George Soros, donde ha puesto hasta el día de la fecha 32.000 millones de dólares. Se lo repito, es el PBI de países de Centroamérica. 32.000 millones de dólares en agendas progresistas y woke en los últimos 20, 30 años. Otro ejemplo. Al inicio se decía OMS. ¿Cuál es la ONG que más influjo tiene sobre la OMS? A ver si alguien sabe. Bill Gates, totalmente. Totalmente. ¿Qué hace Bill Gates? Pues financia de una manera tan alevosa que es la principal entidad financiera de la OMS. Más que Estados Unidos, que ya se retiró, más que China incluso. Un privado llamado Bill Gates, que tiene sus intereses también en la industria de la salud y en la industria farmacéutica, es nada menos que el principal financista de algo llamado OMS. Entonces, por el lado del poder económico, es tan fácil como comprarte una ONG y empezar a ejercer tu presión de agenda sobre los organismos internacionales. Planned Parenthood vende abortos. ¿Qué hace Planned Parenthood? Pues empuja políticas abortistas a través de las agencias especializadas de Naciones Unidas. Le redunda en un favor de tipo económico. Del lado público tenemos otra circunstancia. El globalismo es una situación embrionaria. No hay tal cosa en este momento como un gobierno mundial. Quien diga que hay un gobierno mundial está exagerando. ¿De acuerdo? Lo que hay son embriones de gobierno mundial. Es una situación que todavía requiere de la subordinación voluntaria del Estado-nación. Cuando el Estado se subordina voluntariamente a todo lo que se dispone en organismos internacionales, se convierte en lo que podemos llamar un Estado proxy, es decir, un Estado sin soberanía que simplemente ejecuta órdenes que se definen arriba de él. Recién yo les mencionaba el acuerdo de la pandemia. Frente al acuerdo de la pandemia, el Estado todavía puede decir que no. La mayoría dice que sí, pero todavía hay algunos casos de estados que dicen, no, yo no te puedo entregar mi soberanía si yo no tengo ningún control ni democrático, ni formal, ni informal sobre lo que pasa en la OMS. ¿Cómo querés que yo me arrodille a vos? La mayoría de los estados, lamentablemente,
sí se subordinan. El ejemplo más claro para mí en este momento es España. España es un estado que tiene un gobierno que ha creado algo llamado Ministerio Agenda 2030. Un ministerio dedicado a aplicar todo lo que dice Naciones Unidas, que es Agenda 2030, básicamente. Y los funcionarios del gobierno español ya no usan siquiera la bandera española. ¿Qué usan? El rosco, la rueda de colorcitos de la Agenda 2030 en sus distintivos oficiales. Es decir, ellos no responden a la bandera de España, ellos responden a los signos de las Naciones Unidas. Es todo un mensaje muy, muy claro. El Estado proxy tiene existencia allí donde los políticos globalistas ganan las elecciones. Cuando un político globalista gana una elección, lo que empieza a hacer con el Estado es abrirlo a la dominación de organismos internacionales. El caso de Guatemala es clarísimo. Es decir, ustedes han elegido un gobierno, lamentablemente, que lo que está haciendo en este momento es, en muchos temas, empezar a subordinar a Guatemala a lo que se dispone en organismos internacionales sin ningún tipo de crítica previa. Ahora, en la base del circuito de poder globalista tenemos dos actores fundamentales. Hay que generar conformidad social, hay que lograr que la gente no cuestione este sistema. Para eso necesito medios de comunicación social, medios de comunicación de masas, que bajen todos un mismo mensaje, todos. Claro, ustedes ven, bueno, pero este apoya un poquito este un poquito más, pero en general, díganme ustedes, ¿cuántos medios de comunicación vieron durante la pandemia que cuestionaran seriamente las cuarentenas, por ejemplo? Ni uno, ni uno. Y si algún periodista de algún medio de comunicación se le ocurría cuestionar la legitimidad de esas políticas liberticidas, ¿qué le pasaba a ese periodista? Lo expulsaban del medio de comunicación. Esta es la realidad. Miren qué interesante, en Argentina hicimos un estudio. Durante el aborto se estudió, se contabilizó cuántos periodistas había en los grandes medios pro vida y cuántos periodistas pro aborto. Y encontramos que cerca del 95% del periodismo era pro aborto en una sociedad donde más del 60% de la gente era pro vida. Fíjense que no es opinión pública, es opinión publicada. Por otro lado, necesitas sistema educativo y académico también que responda al globalismo. Cuéntenme ustedes cuántos académicos han visto levantarse otra vez, por ejemplo, contra los liberticidios organizados desde la OMS durante la pandemia. Ninguno. Y cuando había académicos que se levantaban contra eso, los cancelaban. Les cortaban el cuello directamente. Entonces hay que generar una situación de conformidad en las grandes masas respecto de la idea de que los organismos internacionales son algo así como un grupo de filántropos, ángeles, que van a salvarnos de las catástrofes apocalípticas. El apocalipsis de la superpoblación, el apocalipsis pandémico, el apocalipsis de la fake news. ¿O ustedes no han visto, por ejemplo, la opinión con la cual salen los chicos del colegio y de las universidades respecto de lo que es la ONU? ¿Qué le enseñan a los chicos sobre la ONU? ¿Les enseñan a ser críticos? No. Les enseñan a que es una cosa estupenda, sin mancha, sin pecado original, ¿no? Es así. ¿Para qué vamos a mentirnos? Cuando en realidad es un grupo de burócratas apátridas que se dedican de forma antidemocrática, porque nadie los eligió realmente, el voto popular no los puso a ninguno de ellos allí, a dirigir políticas a escala global. Vamos a hablar precisamente de una de estas agendas que ha impulsado Naciones Unidas en el mundo. ¿Han escuchado de Agenda 2030? Sí. Bueno, vamos a estudiar rapidito qué es Agenda 2030. La Agenda 2030 nace en el marco de Naciones Unidas en el año 2015 y su nombre lo dice todo. Tenemos hasta el año 2030 para efectivizar las disposiciones de esta agenda, cuyo nombre formal también es Agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, lo que recién el amigo me decía por allí. Para entender qué es la Agenda 2030 hay que ver su antecedente más inmediato. Su antecedente es la Agenda de Objetivos del Milenio.
fue una agenda que también diseñó Naciones Unidas en el año 2000, cuya fecha de vencimiento era el año 2015. Por entonces eran 8 los objetivos, y ustedes los están viendo en pantalla, siempre con este formato, ¿no? Una especie de, parece un manual para un niño de kindergarten o algo por el estilo, donde todo tiene su dibujito, su colorcito, su cosita. Todos son además objetivos muy loables. Por ejemplo, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Bueno, sí, estamos todos de acuerdo, sería genial erradicar la pobreza extrema y el hambre. No hace falta que le pague un burócrata de Naciones Unidas para que me diga de que esto es algo conveniente, que me lo presente en un dibujito. Educación básica para todos, sí, pero excelente. Mejorar la salud en la maternidad, reducir la mortalidad infantil, son todas cosas brillantes, fantásticos. Ahora uno, y acá hay parte de la trampa, uno no puede juzgar la conveniencia de un plan solo a través de la definición de sus objetivos. Si no me dicen en qué consisten los medios, yo no puedo decir si el plan me conviene o no. Voy a ponerles un ejemplo próximo, mundano. Mundano no, pero digamos individual. ¿Ganarse $1 millón es algo bueno o es algo malo? Yo diría, bueno, depende, me tenés que decir cómo me los tengo que ganar. Porque quizás es lo que me pagan por convertirme en un narcotraficante, por ejemplo. Y yo ahí digo, no, bueno, gracias, no quiero tu $1 millón. O tenés que ir a matar a tal o cual persona. Bueno, no quiero esto. ¿Qué les quiero decir con este ejemplo? Para que ustedes vean. No juzguemos programas solo por sus objetivos declarados, porque los objetivos siempre son bonitos. El problema es lo que hay adentro, cuáles son los métodos, cuáles son los medios por los que Naciones Unidas me dice, por ejemplo, que tengo que apostar por un clima más limpio. Porque quizás los medios que me dan para apostar por un clima más limpio implican aumentar la pobreza, destruyendo las matrices energéticas que promueven el bienestar y el desarrollo económico en países subdesarrollados. Y esto es algo increíble, porque ahora los países desarrollados, que se desarrollaron con energías sucias, le dicen a los países subdesarrollados que pasan hambre, que no tienen que ensuciar el planeta, o sea, que tienen que seguir como siempre. O, por ejemplo, mejorar la salud en la maternidad. Eso está perfecto. Ahora, vos abrís esa cajita de Pandora y ¿qué tenés adentro? A ver si alguien se va a dar cuenta. Aborto. Exactamente así. Que desde el año 94 Naciones Unidas, de manera más o menos embosada, lo viene pidiendo y ya con la Agenda 2030 de manera totalmente explícita. Estos objetivos no se cumplieron, ninguno de ellos, y por lo tanto, en el año 2012, en la conferencia Río+20, el secretario general de la ONU llamó a definir una nueva agenda que sería, bueno, que tenía que ser con una serie de objetivos, etcétera, todos globales y universalmente aplicables a todos los países. En esta conferencia, además, se diseñó la arquitectura del grupo que iba a configurar lo que muy pronto se iba a llamar Agenda 2030. La arquitectura de este grupo consta de 3 subgrupos. Un grupo de trabajo abierto, compuesto por 30 personas nada más, 30 personas encargadas de definir objetivos y metas de la nueva agenda, un comité intergubernamental de expertos en financiación, compuesto por 30 expertos, y un foro político de alto nivel compuesto por 27 políticos. Sumen ustedes, 30 más 30 más 27, 87. 87 personas diseñaron una agenda aplicable a 8.000 millones de seres humanos que habitamos este planeta. ¿A ustedes les parece que eso es democrático? En absoluto. No se me ocurre autoritarismo más atroz que el de andar definiendo en un grupo, en una élite de 87 personas, qué es lo que el planeta entero debiera ser en los próximos 15 años. Aún así, ya en el año 2015, antes de presentarse la resolución
de Agenda 2030, el secretario general de la ONU brindó estas palabras. Los astros se han alineado para que el mundo tome medidas históricas encaminadas a transformar vidas y proteger el planeta. Insto a los gobiernos y los pueblos de todo el mundo a que cumplan sus responsabilidades políticas y morales. Este es mi llamamiento a la dignidad y debemos responder con toda nuestra visión y fortaleza. Fíjense qué interesante, ¿no? Es decir, invoca a los astros para hacer su llamamiento a los gobiernos. Es de arriba hacia abajo. No son las naciones organizadas las que definen una agenda. Es una élite que configura una agenda y la baja a las naciones. Eso es lo que llamamos y definimos recién como globalismo. Es muy interesante porque estos documentos siempre tratan de dar una sensación de unanimidad. Tratan de comunicar la idea de que todo el mundo estuvo de acuerdo con todo. Por ejemplo, este es un fragmento del mismo documento de la ONU. Todas las partes quieren que se adopten medidas para hacer frente al cambio climático. Todos los participantes piden una transformación verdadera de nuestras economías. Todas las voces han exigido que no dejemos a nadie atrás. Todas las aportaciones han puesto de relieve la necesidad de integrar las dimensiones económica, social y ambiental, y para lograrlo todos han solicitado que se establezca una nueva Asociación Mundial para el Desarrollo Sostenible. ¡Qué bárbaro! Todos han estado de acuerdo con todo. Cualquiera sabe que la realidad política es muy distinta. Cualquiera sabe que hasta en la más diminuta población, hasta en el pueblito más chiquito, los vecinos se pelean porque no se ponen de acuerdo en dónde poner un semáforo. Y estos tipos, todo el mundo estuvo de acuerdo con todo lo que la Agenda 2030 te presenta. Ellos están desesperados por tratar de simular unanimidad porque no tienen origen democrático. Nuestro objetivo, dicen, es la transformación. Debemos transformar nuestras economías, el medio ambiente y nuestras sociedades. Debemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra conducta y nuestros hábitos. Imagínense ustedes 87 personas diciéndole a 8.000 millones de seres humanos que tienen que cambiar su forma de pensar, sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de vida, sus hábitos. Esto es una verdadera locura. Estos tipos son despreciables. Miren, no son simplemente adversarios. Son enemigos. Son personas que ponen en riesgo la continuidad de la libertad en nuestras naciones porque se erigen en especie de dictadores anónimos. Ni siquiera sabemos quiénes son. O alguien de acá sabe el nombre de alguien de las 87 personas que compuso Agenda 2030. No tenemos ni idea de quién. Es más, salgan allá afuera. El 99,9% de la gente no va a haber escuchado jamás en su vida de esto. Jamás van a haber escuchado de Agenda 2030. Ahora, los políticos de Guatemala la están aplicando en este momento. Esta es la Agenda 2030. Miren, se multiplicaron los dibujitos. ¿Qué pasó? Bueno, antes eran 8, ahora son 17. 17, y todos con el mismo esquema. Una cosa fantástica. Una cosa, digamos, frente a la cual es muy difícil oponerse, porque si uno se opone a Agenda 2030, a uno le pueden decir, conforme al objetivo número 1, que a uno sí le gusta la pobreza. Si la Agenda 2030 llama a poner fin a la pobreza y vos estás en contra de Agenda 2030, entonces vos estás a favor de la multiplicación de la pobreza. O por ejemplo, vamos a decir, no sé, paz, justicia, instituciones sólidas, el número 16. Si estoy en contra de la Agenda 2030, entonces es porque estoy a favor de la guerra. Bueno, evidentemente en esto consiste la trampa. La trampa está a la vista, es definir objetivos imposibles de criticar, porque son buenos, son esencialmente buenos, y la trampa está en que cuando vos aceptás, quedás atado a enterarte cómo vas a hacer supuestamente para conseguir esos objetivos. El problema de estos objetivos, y les spoileo un poco el asunto, es que nunca se consiguen. Ya vamos a ver por qué. Todos estos objetivos además siempre traen trampas. Recién mencionaban ustedes una de ellas, que ahora se encuentra en la número 5, el aborto. El aborto es una de las metas del objetivo número 5 y también es una de las metas del objetivo número 3. O por ejemplo, otra de las trampas la encontramos en educación de calidad. Uno dice, qué bueno, me encanta la educación de calidad. ¿Y qué es la educación de calidad? Abrís la trampa y tenés adoctrinamiento en ideología de género y tenés adoctrinamiento en algo llamado ciudadanía mundial. La última
meta del objetivo número 4 es empezar a educar a los niños en algo llamado ciudadanía mundial. Recuerden esto de ciudadanía mundial o ciudadanía global, porque ya lo vamos a trabajar con el foro de Davos en instantes nada más. Miren esto que interesante. La resolución que impone Agenda 2030 en el mundo se llama Resolución 71, aprobada en septiembre del 2025 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La resolución dice que los 17 objetivos y las 169 metas, por ahora son 169, son, cito textual, el resultado de más de 2 años de un intenso proceso de consultas públicas y de interacción con la sociedad civil y otras partes interesadas en todo el mundo. Entonces sí fueron a consultar al mundo. Yo les pregunto, y díganme con toda franqueza, ¿ustedes alguna vez fueron consultados por los objetivos o metas de Agenda 2030 a ver si aceptaban ellos o no? Miren, yo vivo 15 días por mes fuera de mi casa en cualquier otro país. De hecho, mañana me tengo que ir a Ecuador y en 3 días más me tengo que ir a Chile. Y voy dando vueltas por uno y otro llevando este tipo de información. Y jamás he conocido en ningún país, ni americano ni europeo, que alguien haya sido consultado a ver si estaba de acuerdo o no con algún objetivo o meta de Agenda 2030. Entonces, ¿dónde está la trampa? La trampa está en el término sociedad civil, consultas públicas a la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil en estos términos? A ver si alguien se da cuenta de dónde está la trampa. ¿Qué es la sociedad civil? Ahí está, bárbaro, las ONGs. La trampa es esa. Para Naciones Unidas, la sociedad civil no son ustedes. La sociedad civil son las ONGs que tienen suficiente poder económico como para poder impactar en Naciones Unidas. La sociedad civil es Planned Parenthood, la sociedad civil es Open Society, la sociedad civil es Fundación Ford, Fundación Rockefeller. Eso es sociedad civil, no ustedes. A ellos le han consultado, no a nosotros. Esto es muy, muy interesante porque marca el tono de la ideología globalista. Miren lo que dice en el primer párrafo de la pantalla la resolución 71. Dice, tal vez seamos la primera generación que consiga poner fin a la pobreza y quizás seamos también la última que todavía tenga posibilidades de salvar el planeta. Si logramos nuestros objetivos, el mundo será un lugar mejor en 2030. Ok, ¿cuáles son las 2 opciones que te doy? Si me apoyás, tenemos un mundo sin pobres, y si no me apoyás, tenés el apocalipsis. O sea, es Agenda 2030 o el fin del mundo. Ustedes elijan. Este evidentemente es un discurso mesiánico muy peligroso, muy nocivo, muy antidemocrático. La resolución además dice 5 veces que la agenda es integral e indivisible. ¿Qué significa que sea integral e indivisible? Significa que no podés elegir unos objetivos sí y otros no. Esto es muy importante porque hubo obispos en la Iglesia Católica, muy mal informados, que decían, la Agenda 2030 no tiene por qué ser mala, simplemente que cada uno elija los objetivos que quiere cumplir y con los que esté de acuerdo. No, la propia resolución que le da vida te dice 5 veces que es integral e indivisible, no los podés elegir. Es todo o nada. Ahora, en el año 2023, cerrando el año, aparece en Naciones Unidas un informe especial muy alarmante para ellos porque le van a informar lo siguiente. Dice, los avances por más del 50% de las metas de los objetivos de Agenda 2030 son endebles e insuficientes y el 30% están estancados o han retrocedido. O sea, el 80% de los objetivos son una porquería. Ya estamos próximos al 2030, faltan ahora menos de 5 años y el 80% no solo se ha estancado, sino que ha retrocedido. Por ejemplo, ¿cuáles han retrocedido? Miren ustedes. Fin de la pobreza. ¿Ustedes saben que hoy hay más pobres en el mundo que en el 2015? Hambre cero. Hoy hay más hambre en el mundo que en el 2015. Educación de calidad, otro que recién mencionamos. El efecto nocivo sobre los sistemas educacionales que generó la pandemia, bajo las horribles indicaciones de la OMS, generaron tal daño, que todavía no se han recuperado los estándares de calidad de la educación previo a la pandemia. O sea, estamos peor también que en el 2015. Paz, recién mencionamos paz. Bueno, es evidente que hoy hay muchas más guerras en el mundo que en el
2015. Con lo cual, en general, todo viene o estancado o retrocediendo. Pero no se preocupen. ¿Cuál es la solución? ¿Más qué? ¿Cuál es la solución ahora? Miren, esta es la solución. La 2045. Esto no es una broma, esto ya se trabajó en septiembre del 2024. O sea, convocaron en las Naciones Unidas y dijeron, miren, no se va a cumplir Agenda 2030, pero vamos a dar 15 años más, vamos a reconstruir la agenda de cara al 2045. La Agenda 2045 es la Agenda 2030, pero con esteroides, de la misma forma que la 2030 es la del milenio con esteroides. Recuerdan ustedes, hemos pasado de 8 objetivos a 17 objetivos y 169 metas, y ahora pasamos a la 145 que le agrega todavía más objetivos y más metas. Ustedes dirán, entonces, ¿cuál es la lógica de esto? No entiendo, ¿cómo es? Bueno, es de la siguiente forma. Te dan objetivos irrealizables para que fracases. Cuando fracasás, ¿de quién es la culpa? ¿De la ONU o de la nación? De la nación, que es una realidad caduca, que es una realidad que no está a la altura de las exigencias del siglo XXI. Por lo tanto, volvemos a mostrar por enésima vez que el Estado Nacional no está a la altura de los desafíos actuales, y quienes sí están a la altura son los que encargan la agenda. Y los que encargan la agenda te redoblan la apuesta, te mandan una agenda más demandante y que extrae más soberanía. Les pongo un solo ejemplo. En la 2045 están discutiendo formar una autoridad impositiva global. O sea que determinados impuestos puedan ser cobrados directamente por organismos internacionales. Claro, el chiste de esto es que apelan a la envidia y al resentimiento de la gente, miserias humanas a las que siempre los izquierdistas han apelado, para decirles, vamos a cobrar más impuestos a los ricos. Le vamos a cobrar a los ricos desde organismos internacionales. Sí, no te preocupes que cuando le cobren a los ricos y vean que ya lo pueden hacer, van a ir por la clase media también. Y cuando vean que pueden ir por la clase media también, van a ir por los pobres también. Es la misma historia del Estado Nacional llevado a ámbitos supranacionales. Pido a los amigos de la organización 15 minutos más, por favor, porque me queda un poquito nomás. Gracias. El otro asunto, la otra gran estructura, ha quedado claro qué es Agenda 2030 y cómo funciona, ¿no? Bien. La otra gran estructura del poder globalista hoy... ¿Hay música? Ah. Ok. La otra gran estructura se llama Foro de Davos. Foro Económico Mundial. Levante la mano quien ha escuchado algo sobre Foro de Davos, Foro Económico Mundial. Poquitos. Ok. Bueno, bien, genial, porque la gente que no ha escuchado pues va a aprender algo aquí seguramente. Bien. Miren, vengo una vez por año, mi intención es volcar mucho contenido, porque ya hasta el año que viene ya no vuelvo. Así que aprovechemos este rato. Foro de Davos. El Foro de Davos es una organización también, es una organización internacional, pero de carácter privado. Naciones Unidas está compuesta por sector privado y sector público. Ahora, Foro de Davos, Foro Económico Mundial, es una organización enteramente privada. ¿Qué hace esta organización? Bueno, esta organización está liderada por un señor llamado Klaus Schwab. Acaba de renunciar hace pocos meses, pero ahora ha sido el líder histórico y el fundador. Esta organización se funda en el año 1971 y tiene por objetivo empezar a diseñar las agendas globales a través del sector empresarial, el sector académico y el sector político. Ellos básicamente llevan a las empresas más importantes del mundo, llevan a los políticos más importantes del mundo y a los académicos más importantes del mundo, los reúnen y dicen, vamos a pensar la agenda global. Esa es la idea del Foro Económico Mundial, tal como ellos mismos lo definen en su sitio web. Voy a tener que pasar algunas cosas un poquito más rápido por una cuestión de tiempo, eso sí. ¿Qué le ofrecen ellos a sus socios? A sus socios ellos les ofrecen ser parte de la configuración de la agenda global. ¿Quiénes son sus socios?
empresas privadas muy potentes. Para ser socio del Foro Económico Mundial hace falta dejar una muy buena cantidad de dinero todos los años. Además, hay distintos grados de socios. Ellos se reúnen una vez por año en Davos, es un pueblito chiquito de Suiza, y cada uno de los socios tiene un color distinto de su carnet de socio que le permite ingresar a distintos tipos de encuentros, eventos y reuniones, algunas más públicas, más privadas, de acuerdo a lo que cada uno de ellos paga. Evidentemente, los que aportan más están en, digamos, reuniones más importantes, vamos a decirlo de esa forma. Es muy interesante porque el concepto que le venden a sus socios del Foro Económico Mundial es que están construyendo algo llamado ciudadanía global. Ciudadanía global. Recién habíamos mencionado ciudadanía global. ¿En qué contexto? ¿Se acuerdan? ¿En educación de qué cosa? De la 2030. En el ítem educación, el objetivo de educación 2030 trae una meta que es impulsar la ciudadanía global. El Foro Económico Mundial le vende a las empresas que van a ser ciudadanas globales, o le venden a sus socios, mejor dicho, que van a ser ciudadanos globales. Esto es una cuestión conceptual muy problemática, porque ¿qué significa ciudadanía? ¿Qué significa ser ciudadano? ¿Qué define al ciudadano? Derechos políticos. Lo que te define como ciudadano son derechos políticos. Ni siquiera nacer en una nación te hace... A ver, hay gente que no ha nacido en Guatemala, pero es ciudadano guatemalteco, por ejemplo. Hay gente que nació en Guatemala, pero son ciudadanos norteamericanos. ¿Qué es lo que te define como ciudadano? Derechos políticos. O sea, poder elegir a tus autoridades políticas o eventualmente, si te place, ser elegido como autoridad política. Esa es la diferencia entre un residente y un ciudadano. Esto está muy claro en Estados Unidos, la Green Card, ¿no? La Green Card te permite vivir, pero no votar. La ciudadanía es la que te va a dar para votar. Ahora, el concepto ciudadanía tiene sentido siempre cuando uno está bajo el dominio de una autoridad política. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es la que me da derechos frente a esa autoridad política. Cuando hablamos de ciudadanía, hablamos necesariamente de ciudadanía nacional. La ciudadanía es, por definición, nacional. Me da derechos políticos respecto a un gobierno nacional. ¿Qué es entonces ciudadanía global? Bueno, en la medida en que no haya todavía autoridades políticas gubernamentales de tipo global, ese concepto no tiene ningún sentido. ¿Ustedes creen que ellos simplemente se han equivocado, que han cometido un error? No, esto está perfectamente calculado. Ellos apuestan a que cada vez más los organismos internacionales van a acumular más y más poder al punto de terminar haciendo viable el concepto ciudadanía global. ¿Cómo qué? Como una serie de derechos para impactar en la política global. El Foro Económico Mundial lo que te permite, lo que te vende es precisamente eso. Y está liderado por una junta directiva, liderada a su vez por un señor llamado Børge Brende, que fue ministro en varios ministerios de su país natal, Noruega, y además ha sido presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ¿Qué es la Comisión de Desarrollo? ¿Qué es Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas? Agenda 2030. O sea, este tipo presidió una de las comisiones vinculadas con Agenda 2030 en la ONU y ahora es presidente de la Junta Directiva de Foro de Davos. Además, tenemos, por ejemplo, una reina de Jordania que es miembro del Consejo de Directores de la Fundación de Naciones Unidas y además ha sido parte del grupo de trabajo abierto de Agenda 2030. O sea, ha sido una de las 30 personas que definió los objetivos y las metas en Agenda 2030. ¿Qué les quiero decir con estos datos? Bueno, que son los mismos. Básicamente, son los mismos. Los que te venden el carnet de ciudadanía global en Foro de Davos son los mismos que elaboran la agenda global llamada Agenda 2030. Son las mismas personas. Luego tenés también como parte de la junta directiva a Larry Fink. ¿Les suena quién es Larry Fink? BlackRock.
¿Escucharon antes de BlackRock algo? ¿Sí? ¿Sí? Les voy a comentar alguito nada más por si hay gente que no. BlackRock es el tercer poder económico del mundo. Cuando uno hace una lista de las entidades más poderosas en términos económicos en el mundo, la cosa te da así. ¿Cuál es el número 1 del ranking? Estados Unidos. Estados Unidos. Número 2, China. Número 3, BlackRock. No Rusia, no Alemania, no Inglaterra, no Francia, BlackRock. Es una firma de administración de activos con un dominio impresionante en el sector financiero. ¿Han notado que las empresas, a partir de hace algunos años, empezaron a incorporar pura agenda woke? Incluso yéndoles mal económicamente, persistían en la agenda woke. ¿Se les ocurre algún ejemplo de eso? Disney, perfecto. Disney no le ha pegado a ninguna película y sigue intentando con lo woke. ¿Algún otro ejemplo que tengan a la mano? Bud Light, genial. ¿Se acuerdan? Bud Light, la cerveza la más vendida de Estados Unidos, hace un comercial, pone un travesti en el comercial y sus ventas se desploman por completo y la cerveza mexicana modelo le pasa la delantera. Hay otros ejemplos. Target ponían una góndola de ropa de niño trans, incluso ropa interior para niñas, con una especie de bulto interno para que simulara tener un pene. Una cosa extremadamente desagradable, y la gente boicoteó a Target y empezó a caer en sus acciones. La pregunta es, ¿y por qué entonces apostaban a esto? Bueno, porque un señor llamado Larry Fink, junto con otra gente del poder financiero, como por ejemplo Vanguard, por ejemplo Bloomberg, establecieron algo llamado criterios ESG. ¿Han escuchado de esto? Criterios ESG son criterios woke, básicamente, que las empresas tienen que empezar a cumplir si quieren ser bien rankeadas en el mundo de las finanzas. Con lo cual, si vos hoy necesitas apoyo del sector financiero, tu empresa lo necesita, vas a tener que tener un buen ranking en criterios ESG, o sea, aplicar políticas woke dentro de tu empresa. Uno de los artífices de este sistema nefasto se llama Larry Fink, es líder en BlackRock y miembro junta directiva de Foro Económico Mundial. Luego tenemos en la junta directiva a todos los directores de los bancos internacionales, FMI, Banco Mundial, el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Y como miembros destacados, desde luego, los reconocen seguramente, la fundación de Bill Gates. No solamente está Microsoft como miembro del Foro Económico, sino también su fundación y la fundación de los Soros, de George Soros y Alex Soros. Lo último que les comento del Foro Económico Mundial, ellos tienen una serie de proyectos. Les voy a comentar rápido de 3 de ellos. Uno es la cuarta revolución industrial. En el año 2016, Klaus Schwab publicó su libro Cuarta Revolución Industrial, donde se entusiasma muchísimo con todo lo que es la combinación de nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial, big data, todas estas cuestiones que hasta hace poco sonaban futuristas, pero ustedes habrán probado lo que es la potencia de la IA hoy. No nos imaginamos lo que va a ser en un par de meses nada más, porque todos los meses va incorporando más y más capacidades. Y el señor Schwab lo vio muy bien en el año 2016. Y desde el año 2016 puso el Foro Económico Mundial a demandar ser de alguna manera el conductor de esta revolución industrial. Él se entusiasma con las capacidades, por ejemplo, que esto puede ofrecer para la vigilancia, cámaras de vigilancia inteligente, registros masivos de datos, todo este tipo de cuestiones a ellos les fascinan. Por ejemplo, uno de los eslogans del Foro Económico Mundial en este proyecto es "No tendrás nada y serás feliz". No sé si lo han escuchado alguna vez. Bien, esto fue un eslogan real. Estos tipos lanzaron ese eslogan, "No tendrás nada y serás feliz", porque la idea es que bajo la cuarta revolución industrial, la propiedad privada debe concentrarse en muy pocas manos y el resto ser usuarios. Nos convertimos en usuarios de automóviles, no dueños de automóviles. Uber es la idea, ¿no? Nos convertimos en usuarios de casas, no dueños de casas.
Nos convertimos en usuarios de electrodomésticos, no dueños de electrodomésticos. Y ellos han diseñado todo un programa que lo explican de esta forma, con estos ejemplos que les estoy dando yo ahora en este momento justamente. El Gran Reseteo es otro de los proyectos. Cuando llegó la pandemia, los amigos del Foro Económico Mundial se entusiasmaron muchísimo. Y a toda velocidad, el señor Schwab escribió su libro titulado COVID-19, El Gran Reseteo, donde ¿qué decía? ¿Vieron? Esta es la prueba de que necesitamos regímenes globalistas, que los estados nacionales no pueden resolver una pandemia, sino que la pandemia debe ser resuelta globalmente y para eso el poder debe ser redistribuido hacia los órganos internacionales. Esto, además, le dio la posibilidad de imaginar un mundo sin naciones. Todo su libro va de eso, es una cosa espantosa, pero esta es la utopía que esta gente te ofrece. Y por último, el otro proyecto que les cuento muy sintéticamente, todo esto está estudiado en mi libro Globalismo, es decir, al que le interese entrar en profundidad, vaya por allí, es el reporte de riesgos globales. Una vez por año el Foro Económico Mundial publica un reporte de riesgos globales donde hacen un listado de los 10 riesgos del mundo en los próximos años. Y la prensa toma ese reporte, lo difunde de manera apocalíptica, es decir, meten miedo a la gente, así es como han venido trabajando con temas de cambio climático, que básicamente vienen diciendo que el planeta se va a descomponer por entero desde hace años y le vienen errando a todos los pronósticos. Si uno revisa, por ejemplo, los tweets de la mascota favorita del Foro Económico Mundial, que es Greta Thunberg, que la viven llevando allí para hablar contra el cambio climático y todas estas cuestiones, a todos empresarios que llegan con jets privados y que nunca Davos se contamina tanto como en la fecha en que se reúne el Foro Económico Mundial allí. Esto está estudiado, no es una opinión, está estudiado. Entonces, claro, si uno revisa las redes de Greta Thunberg, bueno, hace rato todos tendríamos que estar muertos porque según ella el mundo no podía resistir hasta el 2019. Bueno, ya pasó un poquito más de tiempo, en fin. Entonces, la cuestión es que en este reporte de riesgos globales que está diseñado para generar terror, cuando uno hace lupa y se fija cómo es la metodología con la que se configura este informe, es muy interesante porque no es que van a las naciones a hacer encuestas, por ejemplo, y hacen una gran encuesta planetaria. No, le mandan a sus socios, los ciudadanos globales, un formulario para que ellos listen los 10 riesgos globales. Después juntan todos los formularios ya llenos y sacan la media y dicen, bueno, estos son los 10 riesgos que va a enfrentar el mundo en los próximos años. Así de simple. Esta payasada es el Foro Económico Mundial, donde todos los años ustedes pueden seguir algunas de sus conferencias por internet. Bien, vamos a cerrar con esto entonces. Miren, hemos visto qué es el globalismo como concepto politológico, hemos visto cómo funciona el circuito de poder globalista articulado entre estados, ONGs y poder económico, hemos visto en qué consiste la ideología, la narrativa globalista y sus ideologías asociadas, el wokismo y el progresismo, y hemos visto dos megaproyectos globalistas que son la Agenda 2030 y el Foro de Davos. Ahora toca cerrar con algo positivo, y es que está llegando la hora de los patriotas. Los patriotas en todas partes se están levantando, ya esto no es tan desconocido como hasta hace poco tiempo, ya empezó la resistencia hace rato y el globalismo está empezando a retroceder. La cuestión acá es organizarse. Acá el desafío consiste en organizar la resistencia, pensar la resistencia. Evidentemente, si nosotros somos patriotas, tenemos que llevar adelante una lógica inversa a la que respetan los globalistas. ¿Qué hacen los globalistas? Van de arriba hacia abajo. O sea, ellos configuran agendas a través de élites desde los organismos internacionales y los empiezan a bajar. Nosotros tenemos que empezar desde abajo hacia arriba. Y no hay mejor manera que empezar de abajo hacia arriba que empezar por la familia. Los patriotas...
los patriotas deben hacer de su hogar una escuela política. No tengan miedo a educar políticamente a sus hijos. Los padres de familia a veces piensan que educar simplemente consiste en enseñar a tender la cama, enseñar a usar correctamente los cubiertos en la cocina o en el comedor, enseñar a atarse los cordones de los zapatos. Bueno, eso está muy bien, pero lo más importante de la educación estriba en la educación moral y en la educación política. Si ustedes no educan moralmente y políticamente a sus hijos, otros lo van a hacer por ustedes. Formen escuelas de resistencia política, educando a sus hijos desde los hogares. Traten de contagiarles estos intereses, estas necesidades, esta forma, digamos, de resistencia, porque va a ser vital para los tiempos que vienen. El otro gran sector o institución de la sociedad civil que necesita sumarse a la resistencia de los patriotas son las iglesias. Digo las iglesias en plural porque a mí no me importan los credos. Yo soy un politólogo, a mí me importa en acercar a los similares. A mí no me importa si las iglesias evangélicas no veneran a la Virgen y la católica sí la venera. Para mí me basta que la iglesia evangélica tenga personas pro vida, tenga personas pro familia, pro libertad, y la iglesia católica también. Después el tema del credo particular va por otra parte, va por otra vía. Tenemos que lograr esta articulación del mundo cristiano, que después cada quien le reza a su propio Dios o vaya a su templo al que más le guste. Eso ya no es un problema mío, pero tenemos que unir al pueblo cristiano porque el globalismo tiene como objetivo crucial destruir la cristiandad. Aquellos que más en problemas meten a la agenda globalista son los cristianos, porque defienden la vida, defienden la familia, defienden la libertad. Ahora bien, ocurre algo lamentable. Vamos a seguir con los dos ejemplos, Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. Ocurre algo lamentable, que es lo siguiente. La Iglesia Católica, que es piramidal, cuando la cabeza está podrida, todo el cuerpo se pudre también. Entonces, si la cabeza está inmovilizada frente a estos temas, todos los que tendrían que estar hablando sobre esto empiezan a callarse la boca porque o los sacan de las parroquias en las que les han asignado o les frenan las carreras. Se empieza a generar toda una especie de espiral del silencio dentro de la Iglesia Católica, y eso es lo que se ha vivido fundamentalmente durante el papado de Francisco. Ahora tenemos un nuevo papa, los católicos, que promete traer aire fresco, por decirlo de alguna forma. Las iglesias evangélicas tienen otro problema. El problema que yo he visto, porque tengo muchos amigos evangélicos y además he ido muchas veces a dar también conferencias en iglesias evangélicas, el problema que tienen es que a veces su público, que es su sostén económico, el público va un poco como que buscando anestesia del mundo. Entonces, claro, si en la iglesia el pastor te habla de globalismo, ideología de género, aborto, feminismo, política, progresismo, agenda woke, hay gente que dice, no, yo acá venía a buscar una suerte de anestesia espiritual, no que me recuerden lo que pasa en el mundo. Grave error, porque los cristianos hemos ido a hacer sal y luz en el mundo, no hemos sido llamados a anestesiarnos en un templo. Pero bueno, hay gente... Entonces, cuando los pastores ven que ya hay gente que no vuelve, dice, no tengo que hablar de esto, porque entonces los recursos que necesita, económicos, mi iglesia, van a empezar a disminuir, porque se va gente que en realidad está buscando otra cosa. Miren, no tengan miedo, la resistencia es así. La resistencia es así, hay que educar a nuestro pueblo, hay que educar a las iglesias, hay que educar a las familias, porque son los núcleos de la resistencia de los patriotas. Y por último tenemos el escalón, el escalón crucial, diría yo, que es la política. Tenemos
que entender de una buena vez que nuestro objetivo es llegar a la política. Los movimientos sociales, hacer la manifestación pro vida, hacer la manifestación con mis hijos no te metas y demás, está muy bien, sirve. ¿Por qué? Porque impacta en la opinión pública y nos muestra numerosos y muestra lo que somos. Pero al final hay una maquinita con botones donde nosotros, hasta que no entendamos que tenemos que poner nuestra gente ahí, no vamos a presionar nosotros ninguno de esos botones. Y vamos a vivir siempre tratando de contrarrestar con manifestaciones cosas que van a terminar pasando a menos que nosotros no nos metamos en política. La buena noticia en este caso es que cada vez más son los patriotas que se están metiendo en política y estamos empezando a ganar las elecciones. Vamos a ver algunos de los que están en pantalla. Santiago Abascal a la izquierda, líder de Vox. Tercera fuerza nacional en España. Un discurso muy duro, de derecha sin complejos, que está avanzando sobre todo en las generaciones más jóvenes. Cuando uno ve al votante español va a saber que los jóvenes se están yendo por derecha hacia el partido de Santiago Abascal. Tenemos a Viktor Orbán, que es el primer ministro húngaro. Ya lleva, sin mal no recuerdo, 3 gestiones consecutivas. Lo ha hecho muy bien. Orbán es Hungría, es la esperanza de Occidente en Europa. Es el único país que no se ha bajado los pantalones ante el wokismo y ante las obligaciones de la Agenda 2030 que son ejercidas en este caso a través de la Unión Europea. Tenemos el caso de Donald Trump, que volvió a la Casa Blanca. Volvió a la Casa Blanca y de inmediato hizo algunas cosas interesantes, otras discutibles, pero vamos a decir, se salió, por ejemplo, de la OMS de inmediato. Sacó el apoyo a la OMS. El tipo, además, frenó el descontrol migratorio que está impulsado por organismos globalistas. El tipo, además, barrió con el wokismo de un día para otro en los Estados Unidos. Fíjense, alguien creo que había dicho hoy algo sobre los jeans de American Eagle. Bueno, son síntomas, no es que Trump haya hecho eso, pero sí que son síntomas de que la sociedad norteamericana ha reaccionado y bueno, en este caso ha vuelto a la Casa Blanca Donald Trump. En Argentina tenemos a Javier Milei hace un año presidiendo. Miren, es muy interesante porque yo recién le consultaba a una amiga mía de aquí si había algún partido de derechas en Guatemala que esté vital. Y decía, no. Le digo, bueno, eso es una buena noticia, porque hay que hacerlo. Es decir, hay que armar un partido político y no es imposible. En Argentina lo hicimos. En Argentina ganamos. Ganamos y hoy se está gobernando un país que estaba entrando en una hiperinflación. La hiperinflación al final fue neutralizada en solo un año y medio de gobierno. Miren, cuando Milei asumió, la cantidad de pobres en Argentina era 57%. Hoy, un año y medio después de gobierno, los pobres en Argentina son 32%. Solo un año, 25% pobres menos. Milei además nos sacó de la OMS, nos sacó de Agenda 2030, no nos metió en Agenda 2045 y si faltara algo fue al foro de Davos 2 veces a cantarle en la cara del señor Schwab todo lo que nadie se animó nunca a decirle. Miren, si no han visto los discursos de Milei en Faro, búsquenlos. Uno es de febrero del 24 y el otro es de febrero de este año, del 25. En el primero les repudia por haber apoyado políticas socialistas en todos estos años. Y en el segundo les repudia por haber impulsado la agenda woke. Son discursos realmente muy buenos. Miren, lo han hecho todavía. En el caso de El Salvador tenemos un caso polémico, vamos a admitirlo, es el de Bukele, que sin embargo, en términos... Más allá de algunas cosas que podemos discutir y no estar de acuerdo,
Lo cierto es que cuando Bukele llega al poder, su política de seguridad, él venía de la izquierda además, y se encuentra con el país más peligroso del mundo. Dice, bueno, si aplico políticas de seguridad de izquierdas, esto va a ser mucho peor todavía. ¿Qué hace la izquierda con sus políticas de seguridad? Privilegia a los delincuentes. ¿Qué hace la derecha con los delincuentes? Bala o cárcel. Nada más. Es así de simple. Delincuente, bala o cárcel. Entonces, con mano dura y a contrapelo de todo lo que los organismos globalistas han venido intentando con El Salvador, Bukele restableció la seguridad en muy poco tiempo y se convirtió en un país chiquito, digamos así, poco presente para la comunidad internacional en el radar. Sin embargo, apareció en el radar y se convirtió en una especie de referencia para el manejo de los problemas de crimen organizado. En el caso de Italia, tenemos, a ver si saben cómo se llama, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, que también está ejerciendo un liderazgo de derecha en Italia en torno a los temas migratorios muy fuerte. Y en el caso de Brasil tenemos aquí un problema, porque Jair Bolsonaro está proscrito en este momento, pero su hijo está en pie. La familia Bolsonaro sigue dando lucha política en el Brasil. Miren, voy a tomar un minuto más y ya cerramos. Vienen elecciones muy importantes para la región. Estemos atentos en lo que pasa en América Latina, porque América Latina es el futuro de Occidente. Es muy difícil recuperar a Europa del invierno demográfico y de la invasión de inmigrantes de otras civilizaciones que han cambiado por completo el panorama europeo. Estados Unidos está viviendo también una crisis moral muy importante. Es un imperio que está en decadencia. Estados Unidos es un imperio, lo sigue siendo, pero es un imperio en decadencia. Y América Latina en ese sentido tiene, digamos, una misión histórica que es la de mantener en alto los valores de Occidente. Vienen elecciones políticas muy importantes en los próximos meses. Tendremos una en Bolivia. La cosa en Bolivia no pinta demasiado bien. Tenemos una en Chile muy pronto también este año. En Chile la cosa pinta bastante mejor. Por un lado tenemos a la izquierda comunista, pero por el otro lado tenemos dos derechas, dos candidatos de buena derecha, y después tenemos una señora de un centro medio lavado. Lo interesante es que las encuestas están mostrando que los que más posibilidades tienen son los candidatos de la derecha, que muy probablemente se tengan que aliar además en una segunda vuelta. Así que si todo marcha bien, Chile muy posiblemente también muy pronto pase a ser gobernado por una fórmula de nueva derecha. Tenemos el año que viene elecciones también en Perú, Colombia y Brasil. Y en Honduras. En Honduras, tenés razón. El caso hondureño no lo conozco muy de cerca. Nunca he ido a Honduras, tengo que ir el mes que viene por primera vez, así que a Honduras no me voy a referir mucho. Pero en el caso del Perú, el alcalde López Aliaga, el alcalde de Lima, una persona de derechas, es en este momento probablemente el favorito, el que está encabezando para ganar la presidencia. Si todo marcha bien, también en Perú tendremos un muy buen presidente muy pronto. En el caso de Colombia, Petro está midiendo apenas 32% de imagen positiva, es decir, está muy mal parado Petro en este momento. Y bueno, ha habido, ustedes saben, un atentado político contra uno de los candidatos más queridos, Miguel Uribe, pero sigue en pie María Fernanda Cabal, que es una senadora del mismo partido de Miguel Uribe, que va a llevar adelante las banderas de la verdadera derecha. Y en el caso de Brasil, Lula está midiendo 25% apenas. Es uno de los mandatarios con peor imagen en todo el continente. La familia Bolsonaro está tratando de resolver qué van a hacer con esta situación, pero es posible que Eduardo, uno de los hijos de Jair Bolsonaro, sea el que se pueda candidatear, y si no, ya hay otros más que están asomando por allí con buenas ideas y con una buena postura, con lo cual es muy probable también que la derecha vuelva pronto al Brasil. Si todo esto se da como estoy hablando, la próxima vez que yo venga a Guatemala tendremos una América Latina un poco mejor. Vamos a tener una mejor América Latina. Ahora, y cerramos con esto. Acá, Guatemala, cierro ya con esto.
Guatemala, digo, donde estamos en este momento. Miren, ustedes han tenido una muy mala experiencia en las urnas, que fue hace 1 año y medio, ¿no? Miren, hace poco, y les cuento algo muy interesante, estuve en un congreso relacionado con el Partido Republicano en Washington, D.C., y la gente del Partido Republicano admitía, con horror, pero lo admitían, que la embajada de los Estados Unidos en Guatemala tuvo una injerencia atroz en lo que pasó en este país. Eso, políticos de muy alto nivel, insisto, del Partido Republicano, reconocían el nivel de injerencia que había tenido la embajada de los Estados Unidos en Guatemala durante la gestión Biden. Más allá de eso, la situación es, ustedes hoy tienen este gobierno en funciones, y les voy a decir algo muy antipopular. Muy antipopular. No sé hasta qué punto es bueno que ellos hayan ganado. ¿Por qué? Porque la otra fórmula, la que había llegado a la segunda vuelta, miren, a veces en estas circunstancias lo mejor es probar un poquito del veneno para darte cuenta de que no te gusta. Bien, entonces, prueben un poquito de socialismo del siglo XXI para ya sacárselos de encima. Ahora, ¿cómo se los sacan de encima? Organizándose. Ustedes, digamos, está muy bien estar con el tema de si fraude sí, fraude no, lo que ustedes quieran, pero ahora es tiempo de mirar adelante. Organícense para las próximas elecciones. Organícense para las próximas elecciones. Si hace falta armar un partido político nuevo, los animo a hacerlo desde la experiencia argentina, donde se suponía que no había ninguna manera de que un partido político nuevo pudiera ganar las elecciones. Yo les diría, aquí la fórmula tiene que ver con tener las ideas correctas, saberlas expresar correctamente y no dejarse vencer por la corrección política. Tienen mucho trabajo por delante, no pierdan el tiempo porque el tiempo se pasa volando y antes que nos demos cuenta tenemos que sacar a Semilla democráticamente las urnas muy pronto. Ojalá que así sea. Gracias.